Servidor con ustedes, Trajano Vidal Potentini, en esta oportunidad con el catedrático, abogado y jurista venezolano radicado en Colombia, Jesús Caldera Infante. Hoy tenemos el objetivo de hacer pues un encuentro especial. Y digo un encuentro especial porque lo que vamos a hacer es precisamente una invitación, llevar a la consideración del país, de la comunidad jurídica, no solamente dominicana, sino internacional, una actividad, un cónclave que tendrá efecto en Bogotá, Colombia, el próximo 23, 24 y 25 de octubre. Estamos hablando del segundo Congreso de Justicia Constitucional. En esta oportunidad, con el tema como eje central de la constitucionalización del derecho, un fenómeno propio, particular, de la tendencia neoconstitucional que ha sembrado raíces a nivel continental, bueno, a nivel mundial, todas las constituciones del mundo en los últimos años, sobre todo en los regímenes democráticos, es la conquista, la reivindicación paulatina de todos estos, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, de todo esto que ha logrado en tiempos de constitucionalismo tradicional, clásico, que han logrado los seres humanos y que se van entonces ya concretando en muchos derechos, que trae consigo entonces que la Constitución pues tenga ese gran abanico, permee todo el accionar jurídico de los seres humanos de cara al reconocimiento efectivo de todos los derechos subjetivos. Por eso ven ustedes que constituciones como la nuestra pues tienen hoy día la República Dominicana del 2010, Colombia 91, 93 Perú, 78 España, y así Brasil 88, y así sucesivamente, cómo se van incorporando a esta tendencia que es la que trae consigo esa denominada llamada constitucionalización del derecho. Es lo que va a hacer la Asociación de Derecho Procesal Constitucional de Colombia, conjuntamente con la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, que dirige el destacadísimo jurista Velandia Canosa, una persona pues conocida en el mundo académico y que desarrolla estos cónclaves concomitantemente con el mismo. También se hace de alto nivel una estancia internacional que comprende también parte del Congreso o los 3 días del Congreso conjuntamente con un maratón de clases que se desarrolla, porque estamos hablando desde el día 21 hasta el día 30. Entonces también comprende los días del Congreso, lo que es una estancia internacional académica en coordinación con no solamente la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y la Asociación de Procesal Constitucional, sino también conjuntamente con la Universidad de Paula Santander de Colombia, que en este caso será de litigio estratégico. Es lo que vamos a tener, esa es la cita, es una invitación que le estamos cursando, le vamos a explicar cuáles son las ponencias que se van a dar, quiénes son los quienes van a participar en todo esto. En el caso de República Dominicana, pues a través de nosotros, en la misma página de internet de estas entidades, pues usted puede dar seguimiento, pero a través de nosotros también para República Dominicana, en mi condición de director del capítulo de la República Dominicana de lo que es la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, estaremos haciendo acopio, dando la asistencia, dando el seguimiento para que puedan participar, si no de la estancia, pues perfectamente puedan hacerlo del Congreso. Y yo, que es una persona que participa, es un colaborador, es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, a Jesús Caldera, yo quiero con él pues ver un poquitito el alcance de ese trabajo que viene Velandia Canosa, conjuntamente con Diana Grande, que también es un exponente fundamental de toda la operatividad, de todo este proceso, es el brazo armado operativo académico de este seguimiento, de la coordinación de todo esto, y que está en condición o calidad de directora ejecutiva de la asociación. ¿Qué es lo que vamos a ver allí? ¿Qué es lo que se da? ¿Y cómo tú describes este fenómeno de la constitucionalización del derecho? ¿Y por qué es positivo, es importante que esto pueda ser abordado con esa extensión en este Congreso? Muchas gracias, querido doctor Trajano Potentini. A ustedes, televidentes, un fortísimo abrazo. Aprovecho para destacar la labor de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional
y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional en esta tarea pedagógica de difusión de los contenidos y los valores del constitucionalismo. Hay que destacar que a raíz de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el derecho adquiere una profunda carga axiológica. Los valores, los principios permean y se hacen transversales y queda atrás en la dogmática la visión positivista del derecho. Hay un elemento trascendente, se humaniza el derecho a través de una categoría axial, una categoría fundante que es dignidad humana. La Carta de las Naciones Unidas, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, vienen permeados, surcados de palmo a palmo por esta categoría que es derecho fundamental, es principio y es valor constitucional, dignidad humana. A partir de un enunciado categórico, los hombres considerados personas humanas somos iguales en derechos e iguales en dignidad. El propósito era salir de una situación de miedo y de terror propio de los abusos del nacionalsocialismo y darle una configuración normativa, es decir, obligatoria y vinculante a la categoría del Estado Social de Derecho como un gran paradigma de protección y a los derechos humanos fundamentales que pasan a ser el carácter teleológico que justifica la búsqueda de la justicia constitucional. Y en tal sentido, lo que yo llamo un constitucionalismo rehumanizado frente a lo que era una legalidad positivista despersonalizada y además despersonalizante. Recuerden ustedes que en los horrores del nacionalsocialismo, jueces y fiscales que fueron juzgados en Nuremberg se escudaban diciendo: yo no cometí ningún acto criminal porque yo cumplí la ley. Lo que no repararon es el horroroso detalle de que por ese ejercicio ciego a una legalidad carente de humanismo, llevaron al holocausto 6 millones de personas de la raza judía y produjeron 60 millones de muertos en toda Europa. Esta es una de las grandes conquistas, es un punto de inflexión en el derecho y hoy tenemos esa orientación de lo que llaman la prevalencia o la primacía de los derechos fundamentales. Nuestras asociaciones, la colombiana y la mundial, con estos encuentros procuran que discutamos, le demos un tratamiento y hagamos una deliberación proactiva y pedagógica de estas conquistas de la cultura jurídica occidental que tanto tenemos que empeñarnos en preservar en tiempos de unos reciclajes peligrosos de xenofobias, de nacionalismos recalcitrantes, de fundamentalismos excluyentes, de unas visiones proteccionistas que tienen un estatalismo y un proteccionismo basado en el amparo del poder o del Estado más que de las personas y más que de los derechos de las personas. Sí, destacar que durante los días 23, 24 y 25 de octubre, ya el próximo mes, se estará llevando a cabo pues en el Metrotel, lo que es este Metrotel en Bogotá, Colombia, en su centro de convenciones, lo que es este Congreso, Segundo Congreso Internacional de Justicia Constitucional, que como hemos apuntado, pues lleva como título, como tema eje central, lo relativo a la constitucionalización del derecho, ese fenómeno, ¿verdad?, que hemos venido pues exponiendo, explicando, tanto Caldera como un servidor. Y que concomitantemente con esto, pues se llevará a cabo también
lo que es una instancia internacional para abordar ya la temática del litigio estratégico, un maratón. Ya nosotros hemos participado, es mucha la clase, son muchos los expositores, son muchas las visiones, la experiencia comparada, riquísima, que se den esto. Puedo decirle que de los profesores que van a participar, está tanto en el Congreso como en parte de la estancia, estarán pues de todo el continente americano, europeo y otros países, estarán pues representados en jus constitucionalistas destacadísimos en sus respectivos países, ya reitero que de connotación continentales. Tenemos al doctor René Moreno Alfonso de Colombia, Luis Eduardo Trujillo Toscano de Colombia también, Vicente Fernández de México, William Felipe Hurtado Quintero de Colombia, San Martín Humberto Casadiego también es de Colombia, Carlos Bernardo Medina Torres, Ciro Norberto Guecha Medina, Fernando Vadillo, de igual forma Julián Enrique Pinilla Malagón, Luis Gerardo Rodríguez Lozano, Carlos Manuel González Hernández, también tendríamos a Jaime Enrique García, a Elsa Norma Delgado Rueda, Duque Sierra de Colombia, Luisa Fernanda Bedoya Ramírez, Alfonso Jaime Martínez Lascano de México, el propio pues presidente y coordinador de estos cónclaves, Eduardo Andrés Velandia Canosa, Ricardo Martínez Quintero, Angélica María Armentariza, Raúl Lozano Peralta de Perú, el doctor Nanfi Rodríguez de República Dominicana, Natalia Vázquez Pérez, de igual forma pues Gustavo Gutiérrez de Perú, Diana Marcela Peña de Colombia, Álvaro Camargo Lozano también de Colombia, Franklin Miese. Bueno, en fin, una cantidad apreciable. Nosotros vamos a estar participando también con lo que es la dimensión de la participación política en el neoconstitucionalismo, esa visión que tenemos hoy de esa repotencialización que trae consigo la democracia, ¿verdad? La democracia, el voto como derecho fundamental, el principio democrático, en esa diríamos que trilogía que componen pues los diversos principios que convergen en la concepción propia del Estado social y democrático de derecho. Vamos a tener también a Hugo Ramírez Sánchez Morales de Bolivia, Pablo Darío Villalba Bernier de Paraguay, Jaime Andrés Beltrán, bueno, una cantidad, Jesús Caldera Infante, vamos a ver qué es lo que va a trabajar la competencia del Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar medidas políticas en función de resolver la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Es el abordaje que estaría dando el distinguido, ¿verdad, amigo Caldera? Entre otras tantas participaciones. Eso es solamente en el Congreso, fuera de lo que es los ejes temáticos que comprende ya propiamente la estancia internacional, que veo la parte del litigio estratégico. El litigio estratégico, no sé en cuál contexto es que se aborde, que se trata. Bueno, en este caso sería desde el punto de vista, me parece que desde el derecho comparado y más bien a la justicia internacional, a la justicia, si se quiere, convencional. Me gustaría que tú me expliques un poquitito ya de la parte del litigio estratégico. ¿Cuál es la connotación que eso tiene en la actualidad? Se toman como referencia 3 parámetros. El primero, los deberes que asume el Estado democrático constitucional, que es el de promover, garantizar, proteger, asegurar y satisfacer de manera efectiva los derechos fundamentales. El segundo gran derrotero son los enfoques basados en derechos humanos, en materia gubernamental y en materia de administración de justicia. Es decir, la gran determinación de que las personas tengan derechos satisfechos y el Estado, como un gran obligado, sea el que los promueva y los realice. Y el tercer gran parámetro es la Convención de Viena del año 93,
que se denomina Declaración y Programa de Acción de Viena para los Derechos Fundamentales, a partir del cual todos los derechos tienen un rango de naturaleza fundamental y se considera que tienen interdependencia, interrelación, indivisibilidad, universalidad. Estos grandes derroteros son los que determinan que ante situaciones de violaciones masivas, sistemáticas, generalizadas de derechos fundamentales, a veces los parámetros internos de resolución de conflicto en lo judicial se agotan o porque no investigan o porque no hay imparcialidad o porque hay patrones para perpetuar esquemas de impunidad. Ante esa circunstancia entra la complementariedad de los sistemas internacionales. El regional, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Litigio estratégico entonces se refiere estrictamente al contexto de la justicia internacional a partir de los diferentes esquemas. Porque tú dices, bueno, litigio estratégico, como es una denominación genérica, tú dirías, bueno, eso es lo que se da, puede darse en el ámbito procesal penal interno, pero ¿a qué se refiere en este contexto que lo va a abordar Velandia en este contexto, conjuntamente con la Santander de Paula? Hay que distinguir que una cosa es litigio estratégico en instancias internacionales y otra cosa es una estrategia litigiosa. Es el mismo, litigio de alto impacto que se conoce. También lo denominan litigio de alto impacto, pero tiene unos grandes ejes. Por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, el sistema europeo y el sistema americano tienen protección de la persona, responsabilizan al Estado y establecen indemnizaciones donde el procesado es el Estado. Pero hay instancias como, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, donde el que responde es la persona individualmente considerada. Y en ese caso, la litigación estratégica cambia de rol, sigue siendo estratégica de alto impacto, pero con unas consideraciones basadas en la persecución de máximos responsables y en la adopción de mecanismos de justicia que tienen una definición de macro variables, de análisis de contextos que son multidimensionales por las protuberantes y por la magnificencia del trabajo y el esfuerzo que tiene que hacer la justicia ante enormes desafíos que son violaciones masivas de derechos fundamentales. Estaríamos entonces planteando que lo que vamos a ver en esa estancia internacional de la Francisco de Paula, conjuntamente con la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, es el esquema que se utiliza para habilitar esas escaleras de protección de derechos humanos fundamentalmente, y por qué no protección de otras variables como lo está planteando con lo que sería la Corte Penal Internacional, pero fundamentalmente lo relativo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, llámese Corte Interamericana, como también la propia Comisión Interamericana que tiene pues sede en Washington, y los otros esquemas, el de Naciones Unidas y otros también. O sea, cómo se litiga, cuál es la mecánica que un nacional desde un país pues se lleva a cabo para pues pedir justicia, no solamente en el ámbito de la protección, sino condenas e indemnizaciones. Es lo que vamos a ver en esta parte. Esa es la tarea, porque se define como litigio estratégico una serie de acciones, una serie de procedimientos, de actuaciones ante instancias de protección de derechos que pasan por la definición y la determinación de un contexto, de una conducta y de una irradiación de gran nivel en gruesos sectores de población, y que por impactar de manera ostensible contingentes humanos pueden tener responsabilidad del Estado y, de ser posible, la procura del establecimiento de responsabilidades de las personas comprometidas con su conducta en suelo interno. Muchas veces la impunidad, las leyes de punto final y otros tipos de adopciones legislativas o mecánicas administrativas propias del país impiden que los hechos se investiguen.
En este caso, entra como complemento de manera subsidiaria todo este andamiaje de la justicia multinivel, donde si no hay condiciones para una investigación objetiva, o esta no se lleva a cabo, o no hay condiciones de imparcialidad ni de independencia del Poder Judicial, porque esté cooptado por órganos del poder de manera arbitraria, pues las personas no podrían quedarse de manera irremediable cruzadas de brazos, y es allí en donde los abogados, como agentes de defensa de derechos humanos, tenemos que estar dotados de todas estas herramientas doctrinarias, discursivas y procedimentales para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, que de otra manera quedarían totalmente violados, totalmente vulnerados. Bueno, ya finalmente pues exponerle, decirles a ustedes que el objeto central de este programa, de este espacio, en esta oportunidad, es precisamente anunciar, motivar para que puedan participar en lo que será este cónclave internacional, el segundo Congreso Internacional de Justicia Constitucional, que llevará como tema la constitucionalización del derecho, ese fenómeno que todos conocemos y que hoy por hoy pues, ha sentado raíces en la mayoría de los países que tienen el régimen democrático, el régimen más utilizado. Con una variable adicional, se está hablando ya también de la convencionalización del derecho por el carácter normativo de tratados, pactos, convenios internacionales y por el carácter vinculante que tienen decisiones de órganos internacionales jurisdiccionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Justicia y otros órganos de carácter judicial internacional. Una variable trascendente y que metodológicamente es precisamente lo que se conecta con lo que es la instancia que concomitantemente pues se estará también llevando a cabo. Por eso digo que está la instancia internacional por un lado, que es del 21 al 30, y en ese interín pues también se integra ya ese otro componente. Estamos hablando de la cosmovisión, de ese desarrollo, de ese escalón que estará transitando, subiendo ya en otro nivel, lo que es la constitucionalización del derecho. Ahora sería la constitución, o más que la convencionalidad del derecho, y por eso se habla del control de convencionalidad, y más que todo por esta conexión. Los reclamos, por ejemplo, en la Constitución Dominicana, el artículo 74.3, te dice que los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes directamente para todos los poderes, con un carácter erga omnes para todos los poderes públicos. O sea, le dan rango de norma constitucional, incluso muchas constituciones hablan ya de prevalencia o de primacía del derecho supranacional multinivel por sobre el propio texto constitucional. Y queda una inquietud para la República Dominicana que la hemos comentado antes, y es el de la necesidad que tienen nuestros países de dotarse de códigos de procedimientos constitucionales, para que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de cómo accionar de distinta manera cada uno de los mecanismos de protección que tiene la Constitución y que tienen los tratados. Sí, deberá ser una aspiración sostenida para concretar, integrar todo esto, pero que vendría de la mano eventualmente con algunas mejoras que habría que incluirle a un proceso interno de reforma constitucional. Apenas estamos asistiendo a los inicios de la justicia constitucional, una jurisdicción especializada. Tú sabes que todavía el mismo Colombia está en estudio para concretar un código procesal constitucional. Perú lo tienen otros países, pero creo que sí, que sostenidamente tiene que estar esa corriente una infancia constitucional aquí en República Dominicana, sí, muy reciente la Constitución. Sí, y ir avanzando en todos esos temas, pero recordarle ya a ustedes finalmente que la cita es del 21 al 30, conjuntamente el que quiera ir solamente a la parte del Congreso, 23, 24 y 25, de justicia constitucional con estos temas. Pueden ponerse en contacto con nosotros en República Dominicana o visitar las páginas donde le estará dando seguimiento, como ese coordinador académico y cooperativo, que lo es Diana Grande, le estará dando seguimiento a todas sus respuestas para que puedan participar de ese escenario trascendente, importante, del litigio estratégico, litigio de alto impacto en la instancia, y del componente que como conectara pues
Jesús Caldera Infante realmente es parte el uno del otro, es el escalón ya de más avanzada, el componente internacional, la convencionalidad, ahora ya con esa constitucionalización del derecho que República Dominicana pues está permeando todo el sistema, todo el esquema de justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso de ley, el artículo 69, estos derechos fundamentales o este derecho fundamental con un cóctel de garantías que es el que habilita fuera del entorno normal y natural del derecho constitucional o del procesar constitucional, la vuelta o la ida a que un caso tenga vocación de ser revisado en el Tribunal Constitucional si proviene de la justicia ordinaria. Fuera, estoy hablando de un amparo, que es una acción constitucional, que el único que hegemónicamente pues, puede ser el receptor ya como una revisión de una decisión, en este caso de amparo, es el Tribunal Constitucional, pero ya fuera o aparte de ese ámbito, ese debido proceso de ley, el único que te encamina, que te lleva, salvo una acción directa o otras de las mecánicas que se corresponden con el tema constitucional, pero son lo único que te habilita en la República Dominicana para que un caso de justicia ordinaria, normal, un homicidio, un caso de herencia, cualquier caso que ustedes quieran de derecho común, pueda tener vocación de ser conocido ante el Tribunal Constitucional. Es lo único, la observación o inobservancia del debido proceso de ley. Todos esos son los temas que se van a abordar, que se van a ver en ese Congreso Internacional, segundo Congreso Internacional de Justicia Constitucional, al cual les invitamos y que se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia, en el mes de octubre. Si tiene alguna exhortación final, ¿verdad?, de invitación a la importancia de este Congreso, pues es el momento. Quienes me escuchan tienen la oportunidad de participar en este Congreso. Su gran trascendencia, los temas de actualidad, respuestas a muchas inquietudes de nuestros países, porque siempre debemos tener en cuenta que la persona humana tiene derechos y los abogados somos parte del sistema de justicia, y esta justicia tiene que ser respetuosa de la constitucionalidad y muy respetuosa de tratados, pactos y convenios internacionales, porque se ha dado casos donde el operador de justicia interno a veces omite el cumplimiento de los tratados y los acuerdos internacionales y termina el Estado respondiendo ante órganos jurisdiccionales de carácter supranacional. Así que los invitamos a esta actividad y muchas gracias, Trajano, por esta oportunidad, y para todos ustedes muchas bendiciones. Bueno, decirle a Diana Grande como a Eduardo Andrés Velandia Canosa que estaremos por allá ahora en octubre participando no solamente en calidad de expositor, sino apoyando firme y decididamente pues de todas estas actividades que vienen a poner en contexto temas de mucha relevancia en los diversos países que están participando. Esa construcción doctrinal, jurisprudencial, que se van dando alrededor de todos estos temas y, como decía Caldera, de esa infancia constitucional que tenemos en República Dominicana y que tenemos que seguir cultivando. Vamos a ver si motivamos para que participe también de este congreso. Y recuerdo que tiene un tema que ya en un máster que nosotros desarrolláramos, participó como conferencista inaugural, que fue el vicepresidente actual del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Rafael Díaz Firpo, un tema que cae como anillo al dedo, porque ha venido abordando y cultivando y profundizando. Incluso me parece que fue parte de una de las tesis, de los estudios especializados que viene dando sobre la materia, que es la constitucionalización del derecho penal. Es un tema que me parece que hay que convencer de que pueda ser parte de este cónclave al magistrado Díaz Firpo, que ha desarrollado ese tema con mucho éxito, y sería interesante que en este contexto el mismo pues, pueda ser parte también integral. Les esperamos en este congreso, ya saben que a través de nosotros pueden participar, un seguimiento que le estaremos dando de apoyo logístico, informaciones y demás, para ya esta cita que está al doblar de la esquina. Será hasta una próxima oportunidad, y dándole pues las gracias a quienes participan de estas redes sociales o televisión por redes sociales en la plataforma del Vedor Digital con casi 800,000 seguidores. Así que hasta la próxima.